¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una sesión más de el curso Balanceo de líneas de producción. En la sesión de hoy vamos a entrar ya a la forma práctica de la resolución de los casos típicos de balanceo de líneas de producción, ¿verdad? Una vez que se ha revisado la teoría, pues vamos a ver los diferentes métodos de resolución o métodos de balanceo de líneas, y hoy vamos a ver el más básico, basado precisamente en la heurística. Antes de comenzar, pues antes de entrar completamente a la resolución, vamos a hacer un breve repaso de términos y conceptos que es necesario que tengamos ya identificados. Por lo tanto, vamos a verlos de manera muy básica. Recordemos el concepto del talk time, que es el tiempo en el que el cliente me demanda un producto, ¿sí? Si yo tengo que la demanda del cliente es de 3 piezas y el tiempo estándar o el tiempo de esas es en 30 segundos, pues necesito saber cuándo o cada cuándo debería producirse una pieza, ¿sí? Por lo tanto, tengo la siguiente fórmula que me da como resultado un takt time de 10 segundos por pieza, ¿sí? A partir de eso debo hacer mi planeación para yo cumplir el takt time y estar cada 10 segundos produciendo una pieza para cumplir precisamente la demanda del cliente, ¿sí? Ese es el concepto. Recordemos que balancear, pues obviamente viene en el contexto de la producción, no es otra cosa más que distribuir de la forma más eficiente y equitativa la infraestructura que yo cuento en mi línea de producción. ¿Cuál es esa infraestructura? Pues son los operadores, son las máquinas, son las estaciones de trabajo, es el layout de mi línea de ensamble, de mi línea de producción. Entonces, basado en esa infraestructura, pues yo tengo que tener una metodología para aprovechar esa infraestructura y balancearla de tal forma que el aprovechamiento de cada recurso en esa línea de producción sea lo más cercano al 100%, ¿sí? Entonces, ese es el término de balancear. El tiempo de ciclo es todo el tiempo, la sumatoria de los tiempos en el cual se ejecuta todo el proceso. Puede ser un proceso productivo donde la operación o varias operaciones son manuales e intervienen varios operadores, o puede ser un tiempo de ciclo combinado donde participa el operador en ajustar o manipular una máquina, pero luego también la máquina tiene su propio tiempo de ciclo en lo que fabrica un producto. Imagínense unas máquinas de inyección de plástico donde pues estas máquinas tienen un tiempo de ciclo de preparación para realizar la pieza inyectada, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos. Puede ser automatizado cuando utilizamos la máquina, puede ser de un proceso manual cuando hay mucha manipulación por parte de los operadores. El tiempo disponible, pues obviamente va a estar en variación de cada política, de cada organización, y es la disponibilidad del tiempo en que el operador o el trabajador puede agregar valor a través de la manipulación de la mano de obra en la línea de producción, ¿sí? Por lo tanto, a este tiempo disponible le tenemos que restar o le tenemos que descontar aquel tiempo que el operador pues consume su alimento
o el tiempo que se le da algún permiso para ausentarse de la línea para cosas personales, o hay procesos donde cada determinado tiempo cada determinado tiempo de producción les dan 1, 2 o 3 minutos de relajación, de descanso, por el concepto de monotonía. Entonces, todos esos tiempos donde el operador realmente no está manipulando y agregando valor deben de ser descontados para que tenga yo el tiempo realmente disponible de cada operador, ¿verdad? Y el uptime, que es el tiempo que yo necesito para reaccionar ante las contingencias, ante tantas situaciones que suceden o que pueden suceder en el piso de producción, y que yo debo de tener para tener un margen de reacción, ¿sí? Bueno, vamos a ver 3 tipos de casos típicos donde se aplica el balanceo de líneas. El primero de ellos es que cuando yo conozco los tiempos de las operaciones, los tiempos estándar de las operaciones, yo puedo determinar el número de operadores que necesito para cada operación. El siguiente caso es cuando yo conozco los tiempos de ciclo y necesito minimizar el número de estaciones de trabajo. Y el siguiente es cuando yo conozco el número de estaciones de trabajo y necesito asignar elementos de trabajo a cada estación de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con un método para revisar el primer caso, que es conociendo los tiempos de las operaciones, voy a determinar el número de operadores necesarios para cada operación. Bueno, me voy a ayudar de esta formulación, ¿sí? Que les presento en color azul, donde el primer indicador es el índice de producción y está dado por las unidades o las piezas, los kilos, etcétera, que voy a fabricar entre el tiempo disponible del operador, ¿sí? Por eso anteriormente veíamos que es muy importante el concepto del tiempo disponible. Aquí es donde lo voy a aplicar. Posteriormente tengo la fórmula para calcular el número de operadores para la línea o para la operación, y está dado por el tiempo estándar de la operación multiplicado por el indicador del índice de producción que previamente ya calculé, y va a estar dividido entre la eficiencia planeada, ¿sí? Cuando se desarrolló esta fórmula aún no existía el concepto de indicador de eficiencia total de los equipos, el OEE. Entonces se estimaba una eficiencia se calculaba en base a una meta, ¿sí? La eficiencia planeada o la eficiencia que ponemos como una meta es del 90-95%, ¿sí? Ahora es válido, muchas empresas lo están haciendo, que ustedes puedan, en vez de utilizar la eficiencia planeada, si ustedes llevan un indicador de OEE, pues pueden utilizar ese indicador para sustituir la eficiencia planeada, porque les va a dar una eficiencia más real. Bien, pues vamos a revisar y vamos a ir resolviendo un pequeño ejercicio donde apliquemos estas fórmulas que ya hemos revisado. Nos están presentando una línea de ensamble que se compone de 5 operaciones y nos están informando también el tiempo estándar de minutos por pieza de cada operación, ¿sí? Ahí vemos que para la operación 1 utilizamos 1.25 minutos por pieza. Bien, el total o el tiempo de ciclo sería de 6.31 minutos por pieza. Ahora nos están
requiriendo como meta, como demanda del cliente, 1200 piezas. Vamos a suponer que estamos o que va a iniciar el turno, entonces el turno son 8 horas disponibles. El número de turnos, pues obviamente ya lo hemos comentado, es 1. Si estamos calculando el balanceo, si las mismas piezas, la misma producción va a durar varios turnos, pues también podemos ahí agregar el número de turnos con las piezas, con las horas disponibles, y para este caso tenemos una eficiencia planera del 90%. Por lo tanto, vamos a calcular o vamos a convertir el tiempo disponible, que lo tengo ahí como 8 horas, lo vamos a convertir a minutos, porque mi tiempo estándar está en minutos. Entonces es una multiplicación, las 8 horas por 60 minutos nos da un total de turno total disponible de 480 minutos. Vamos a recordar, vamos a señalizar la formulación, las fórmulas que vamos a estar utilizando para basarnos en nuestros cálculos, ¿sí? Y el primero que vamos a realizar es calcular el índice de producción. Si ocupamos la fórmula y realizamos la operación, tendríamos que hacer la división de 1200 piezas entre los 480 minutos y me va a dar un índice de producción de 2.5 piezas por minuto, ¿sí? Las unidades son piezas por minuto. Ahora vamos a calcular el número de operadores, para la operación número 1. Lo vamos a hacer con esta fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, el número de operadores para la operación número 1, que se las pongo aquí entre paréntesis, es el tiempo estándar, obviamente, de la operación 1, multiplicado por el índice de producción, que ese ya lo calculamos y va a aplicar para todas las operaciones, y dividido entre la eficiencia, que también ya la estimamos y aplica para todas las operaciones. Si hacemos la operación de la fórmula, vamos a tener como resultado 3.47 operadores. Si lo hacemos, ahí no les puse las unidades, pero si hacemos también la operación por unidades, el tiempo estándar está representado en minutos por pieza, y decíamos que el índice de producción está representado en piezas por minuto, por lo tanto se cancelan las unidades y por eso es que obtenemos o le podemos poner ahí 3.47 operadores. Vamos a construir una tabla y muy importante lo que estamos poniendo en el encabezado, dice número de operador teórico. ¿Por qué este concepto? Bueno, si ustedes observan, nos está arrojando un valor fraccionado, no un valor decimal, de 3.47 operadores. En la mayoría de las industrias, de las líneas de ensamble, pues no puedo tener ni siquiera físicamente 3.4 personas. Por lo tanto, debo de redondear, hacer un redondeo, y voy a calcular el número de operador real, que para este caso pues lo vamos a dejar en 4. Si yo redondeo hacia la baja, es decir, si yo pusiera un operador real de 3, lo que voy a provocar es un cuello de botella, o voy a estar forzando mucho esos 3 operadores en su eficiencia, ¿sí? Por lo tanto, recomendamos siempre pues vamos a redondear hacia la alta, y obviamente cuando el decimal sea menor al 20%, pues sí podemos redondear hacia la baja, ¿sí? Aquí se va a presentar un caso, por ejemplo, en la operación número 3, el resultado me da 6.06. Pues en este caso no es necesario hacer el redondeo hacia 7 operadores, porque ese .06 es muy insignificante y podría absorberse con la eficiencia actual de los 6 operadores. Por eso lo dejamos en 6, ¿sí?
Bueno, con eso hemos calculado ahí pues el número de operaciones reales que yo necesito para cada operación. Bien, con ese concepto, con esto que hemos hecho de redondear hacia arriba los operadores, pues podemos pensar válidamente, porque así sucede, pues que vamos a tener alguna ineficiencia o algún desaprovechamiento real de los operadores, ¿sí? En la vida real en las fábricas, pues es muy difícil que se tengan eficiencias en las estaciones de trabajo del 100%. Siempre existe ahí un margen que no nos deja llegar al 100%. Entonces, esto, pues el método lo considera de algo normal, el que en algunas estaciones, en algunos operadores no los vayamos a aprovechar al 100%, ¿sí? Habrá procesos productivos, líneas de ensamble, donde los operadores no se puedan mover, no puedan estarse trasladando entre una máquina o en una estación a otra, y por esa razón pues se utiliza este concepto, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a aplicar este concepto para nuestro ejemplo, donde pues los operadores no pueden moverse entre las estaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a realizar? Vamos a calcular la utilización de la siguiente manera. Vamos a dividir el tiempo estándar de la operación entre el número de operador real que ocupa la operación. Hacemos la columna y ahí observamos que pues unas operaciones tienen mayor utilización que otras. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a interpretar eso? Vamos a localizar primeramente la operación con un tiempo mayor, que en este caso es la operación número 4 con .37 minutos por pieza por operador, ¿sí? Y con este cálculo vamos a recordar el concepto de cuello de botella y de teoría de restricciones, donde pues todos sabemos que la velocidad de producción a través de la línea depende de la velocidad de la operación o del proceso más lento. Y el proceso más lento es el que conlleva más tiempo, ¿sí? En nuestro ejemplo, pues el proceso más lento o el proceso que demanda más tiempo, es otra forma de llamarle, pues es la operación número 4, ¿sí? Por lo tanto, la operación número 4 es la que tiene el mayor número de minutos y es la que determinará la producción de la línea. Nos vamos a basar en esa. ¿Por qué? Pues porque es la que demanda mayor tiempo. Si nos basamos en alguna otra, no lo vamos a lograr. Vamos a tener un cálculo erróneo, ¿verdad? Entonces, con estos conceptos vamos a calcular con este balanceo que ya tenemos, que ya hemos identificado cuál es nuestra operación que ocupa más recurso o nuestra operación cuello de botella, como lo quieran llamar. Vamos a calcular la producción por día y obviamente vamos a utilizar los datos de esa, basándonos en esa operación, que es la número 4. Las piezas ahora que tendríamos por día son basados en 3 operarios, que es el número de operaciones real, multiplicado por los 480 minutos entre el tiempo estándar de la operación 4, que es 1.10, ¿sí? Ahí lo tenemos. Estamos utilizando los datos basados en la operación restricción, en la operación que demanda más recurso o en la operación cuello de botella. Y si hacemos el cálculo, vamos a obtener una producción de día por día de 1309 piezas con ese balanceo. Ahora vamos a calcular la eficiencia.
la eficiencia de la línea ya balanceada con ese cálculo son los minutos estándar de las operaciones o el tiempo de ciclo, que en este caso son 6.31, es la sumatoria de las 5 operaciones y va a estar dividido por la multiplicación de los minutos estándar asignados por el número de operarios, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 6.31, el número total de operadores, que son 19, y el punto 37, que es el tiempo asignado que proviene de nuestra operación cuello de botella. Por lo tanto, la eficiencia con esa línea obtendríamos un 89.76%, ¿sí? Y de esta manera, pues, hemos terminado de balancear nuestra línea. Esto que hicimos en la parte final, pues únicamente es calcular la eficiencia, ¿verdad? Pero nosotros, al considerar la tabla que presentamos aquí, esto es realmente el balanceo de nuestra línea recuerden que estábamos buscando los operadores que yo necesito para las estaciones o las operaciones de trabajo, ¿sí? Agregamos nosotros estos cálculos para determinar la eficiencia y la producción diaria, obviamente muy importante, basándonos en nuestra operación cuello de botella. Bueno, pues hasta el momento entonces hemos revisado el primer caso, ¿sí? Que son conocidos los tiempos de las operaciones, determinamos el número de operadores necesarios. Con esto vamos a terminar y recuerden, pues nos vemos la próxima.